Pueden sentarse. Segunda de Corintios 5, 20, 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y cuando decimos que somos embajadores en nombre de Cristo, es que somos representantes de Él aquí en la tierra. Cuando esta palabra es desatada en la iglesia, Él nos está pidiendo que haya una reconciliación verdadera con el Padre, un arrepentimiento genuino con el Señor. Y segunda de Corintios 20, 21 afirma que es la condición de hijo que Él quiere tener en su iglesia. Un embajador que ama la palabra de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, pero que también ama a su prójimo porque es creación de Dios. Porque Dios ama también a su creación. Y no puede ser normal que alguien creado no ame a lo creado por Dios. Cuando hablamos de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 y 21, Dios describe algo fabuloso, formidable, precioso, que a veces nosotros no identificamos de quiénes somos nosotros en Cristo. Todavía pensamos que mientras más sepamos Biblia, estamos más cerca de Dios. Y Dios nos ha hecho embajadores en nombre de un Cristo que vino aquí a la tierra para perdón de nuestros pecados, para que podamos ser reconciliados con el Padre. Y ese Hijo amado, en quien Él tuvo complacencia, fue crucificado por cada uno de nosotros. Y Él se hizo pecado. Él acumuló todos los pecados de la tierra y los llevó consigo. Y con la única finalidad, como dice en la pantalla el versículo, para hacer justicia y que nosotros fuésemos esa justicia. Así que el corazón del evangelio se basa radicalmente en la doctrina de la sustitución. Diga sustitución. Diga sustitución. La redención es el corazón del evangelio. No podemos predicar otra cosa si esto no se basa en la redención y el precio tan alto que fue pagado en la cruz. Y la esencia de ese principio, de esa doctrina, fue el sacrificio. Y el sustituto a nuestros pecados fue el propio Hijo de Dios. No siendo pecador, cargó con todo el pecado de la humanidad. Y eso fue lo que Él hizo por nosotros. Y esta es la real doctrina esencial de la predicación o del mensaje. Porque negarla es perderle el alma
y la razón del por qué estamos aquí. La doctrina de la sustitución es la verdad central del Evangelio de Jesucristo. Y mira lo importante que somos nosotros, que tenemos que saber, conocer sin dudar que Jesucristo tomó nuestro lugar. Él nunca pecó, pero Dios, su Padre, hizo que fuera pecado. Cargó con nuestra culpa, con nuestra condena, y también sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y todo esto para hacernos justos delante de Dios. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Y el por qué es importante. Porque Dios no podía ignorar el pecado cometido por la creación, por su creación. Y en lugar de castigarnos a nosotros por lo que hicimos o por lo que hacemos, hizo a su propio Hijo el castigo, enviándole a morir en sustitución de nosotros. Amada iglesia, así, de esta forma, bíblicamente se cumple la justicia. Pero también se cumple la misericordia que Él ofrece. La iglesia debe entender que la justicia se cumple porque Dios es justo y es santo. Y no puede pasar por alto el pecado, ni el cometido original por la creación y el que cometemos voluntariamente. Y si Él no puede dejar el pecado, como no importa, no pasa nada, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? Porque entregó su único Hijo. Piénsalo. Entonces Jesús pagó voluntariamente en lugar de yo ser entregado a la eternidad del infierno. Pero Él satisfizo la justicia divina, la justicia de Dios, arrancándote de las garras del infierno por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que podemos decir que el pecado fue castigado, pero no fue ignorado. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, y es el versículo donde más se le predica a los judíos, donde dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y Jesús fue traspasado con clavos en sus manos y en sus pies y una lanza al costado. Dice, y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros viviéramos. Y viviéramos en la paz de saber que nos espera el reino de Dios. Él fue azotado, dice la palabra, para que nosotros pudiésemos ser sanados. Y cuando no creemos que Él es capaz de sanarnos, estamos mintiendo o negando lo que hizo Jesús en la cruz. Porque dice la palabra que Él fue castigado para que nosotros
pudiéramos ser sanados. Por eso se cumple la justicia. Es justo que yo te entregue mi Hijo único por toda la humanidad. Lo que no sabía Satanás, que esa victoria no era parcial, sino era total, cuando Él se levantó entre los muertos. Y luego que se levanta entre los muertos, de los muertos, se ofrece la misericordia. Y como resultado del castigo que fue llevado por Cristo, ahora puede ser perdonado, o podemos ser perdonados por la justicia divina del Señor. Ya no hay condenación en nosotros por ese precio tan alto que Jesús pagó en la cruz, porque alguien, Él, tomó nuestra condena. Y esto, sin lugar a dudas, podemos recibir la palabra que Dios nos perdonó, nos recibe y nos ama. ¿Quién dice amén? Pero esto lo hace sin comprometer la justicia, porque la justicia fue en la cruz del Calvario. Y eso es misericordia pura. Recibir lo que ninguno de nosotros merecemos. La misericordia se basa en que a pesar de no merecerlo, lo tengo. Puedo juntar mis manos y llenarlas con ese aceite espiritual que necesitamos. Por eso en la cruz Dios no dejó el pecado sin castigo, porque la justicia cumplida en esa cruz, y por ello Dios no nos castiga a nosotros por esa misericordia que nos ofrece día tras día. Pero como resultado de eso, ¿qué ganamos nosotros? Ganamos el perdón total. Y muchos aún de nosotros no lo creen. La religión nos enseña que debemos hacer algunas cosas o otras cosas más complicadas para obtener el perdón. Pero cuando Dios nos regaló el perdón, a veces negamos la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y Dios nos regaló el perdón total para hacernos a imagen, nuevamente a imagen y semejanza, y podamos tener la identidad de Cristo. No solo somos perdonados, también somos hechos justicia. Y en nuestras manos está la autoridad de la unción de Cristo, que puede ser esparcida a todo lugar donde nosotros pisemos con la planta de nuestros pies. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Primeramente, creer. Aceptar el regalo que por misericordia nos ha sido entregado. Reconciliarnos con Dios por medio de Jesús, por medio del Evangelio, sin pagar o hacer méritos propios, sino simplemente creer, recibir su amor. Vamos a la frase central del mensaje de 2 de Corintios. Dice: aquel que no conoció pecado y que por nosotros se hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios a través de Él. Y tenemos la garantía que por esa condición Dios no nos rechaza a ninguno de nosotros. Te espera con los brazos abiertos, porque Jesús ya pagó y solo falta un sí.
un paso adelante, un yo creo, un yo te necesito, un estoy dispuesto, yo quiero ser. Y para ello Satanás ha enviado una columna de mensajes inapropiados a través de falsos mensajes del Evangelio. Y hay una advertencia sobre los falsos mensajes que debemos estar atentos los hijos de Dios. Y el verdadero mensaje es el pan de vida, ese alimento que debemos tener en la iglesia y no el entretenimiento o a la filosofía discursiva o al mensaje contrario a la palabra de Dios. Hemos cambiado estos escenarios por hablar de la palabra, por hablar discursos de motivación. Recibimos con los brazos abiertos la palabra de la profecía de la complacencia, pero no del arrepentimiento. El mensaje que predicamos siempre debe ser Jesucristo y debe ser bajo estrictamente de lo que está en la palabra de Dios. Y el pan es una ilustración bíblica y vital, que es el único alimento que da vida al alma. El evangelio real, escuchen esto, no restaura al hombre, no mejora al hombre, no repara al hombre. El evangelio verdadero hace morir al hombre. Cuando usted le dice, ¿cómo va el hermanito? ¿Cómo va la hermanita? Está mejor. Dios no cree en algo que tú estarás mejor sin la presencia del Espíritu Santo en tu ser. Por eso podemos decir que la única forma de que el evangelio pueda ser predicado es que pueda redarguir tu espíritu y pueda hacer que mueras, tu cuerpo muera, tu espíritu muera y resucites en la cruz del Calvario. Porque el verdadero evangelio crucifica al hombre en la cruz. El verdadero evangelio hace que la vida de Cristo viva en nosotros, se manifieste en el hombre que ha nacido de nuevo o de la mujer que ha nacido de nuevo. Trata con nosotros en nuestra inmadurez, nuestros errores, nuestra falta de reconocimiento, nuestra falta de sometimiento. Nos restaura, y la palabra restaurar significa quitar lo pasado y colocar nuevo. Coloca un corazón nuevo, un carácter nuevo, basado en Cristo Jesús. Y sin que me saquen de contexto, cuidándome siempre de lo que digo para que no sea usado contra los siervos de Dios. Es que usted ha sido elegido porque Dios te ama tanto que no te quiere reparar, te quiere hacer una nueva criatura. Cuando Dios te hizo a imagen y semejanza. No te deja algo malo para ponerte algo reparado o nuevo. Porque dice la palabra que no podrá tener vino nuevo en un odre viejo. Y te está diciendo, no, yo te quiero totalmente nuevo. Eres una nueva criatura. Tu viejo hombre murió conmigo en la cruz y fuiste resucitado conjuntamente conmigo en el bautismo.
Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, hablando Jesús. Y dice que el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y esto significa que solo Jesús puede satisfacer el hambre espiritual de un hombre nuevo, de una persona nueva. Porque un hombre con un espíritu no nacido de nuevo no entenderá lo que es la palabra de Dios, porque la entiende en su carne, no la entiende en su espíritu. Porque la filosofía, ni la motivación, ni las ideas brillantes pueden hacer eso. Solo Jesús, solo el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo de Dios puede cambiar nuestra vida. ¿Y qué es lo que no debe reemplazar el pan? Hermanos, el entretenimiento. Nos está quitando la visión. Todo aquello que nos hace sentir bien es como una droga que nos aleja de la palabra, pero que nunca transforma nuestro corazón. Cuando me refiero a la filosofía discursiva, puede sonar profundo, pero no salva ni da vida eterna. Los mensajes centrados en el hombre ponen el foco de nuestras ideas, de nuestras obras en el hombre, en nuestras emociones, en nuestros problemas quizás, pero no la coloca en el centro, que es Cristo crucificado. Y es la cruz lo que ha hecho que tú y yo podamos seguir al Cristo vivo. Y esa es la perfección del sustituto. Esa es la verdadera perfección de lo que se sustituye. Cristo fue perfecto, sin pecado, completamente obediente y justo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 46, Jesús confronta las denominaciones. Jesús en esa época enfrentó a los fariseos, a los saduceos y los escribas, y les dice: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? ¿Quién de ustedes puede hacerlo? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Su vida, pensamiento y deseo fueron completamente puros. Y sin embargo, hubo confrontación. Fue examinado en cada pregunta hecha por los fariseos, y de las cuales todas salió ileso. Fue revisado como el cordero pascual que llevaban sin mancha el sacrificio. Fue evaluado con un pensamiento humano y no como un pensamiento espiritual. Y podemos leer en Mateo 27, versículo 23. Podemos leer allí cómo Pilato le insistía a sus acusadores cuando querían crucificar a Jesús, y les preguntó: ¿por qué lo hacen? ¿Qué crímenes han cometido? Pero dice la palabra que la turba rugió más fuerte: crucifícalo. Y quiero que nos pasemos por el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27. Allí explica cómo había ocurrido. Es decir, estos son los discípulos después que salieron de la cárcel por estar predicando la palabra de Dios, y estaba compartiendo con otros discípulos y otros allegados a Jesús, y dijeron que aquí en esta misma ciudad, refiriéndose a Jerusalén donde ellos estaban,
dijo Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús. Y este versículo formó parte de la oración de los creyentes luego que Pedro y Juan fueron amenazados por predicar. En este escenario que les estoy explicando, podemos demostrar cómo la unidad y la unanimidad del enemigo fue perfecta contra Jesús. Funcionó porque Él fue crucificado y sigue funcionando ahora. El versículo destaca cómo distintos grupos, usualmente divididos entre ellos mismos, pero pudieron unirse contra Jesús. Podemos hablar de Herodes Antipas, el gobernador de Galilea. Podemos hablar de Poncio Pilatos, gobernador romano de Judea. Podemos hablar de los gentiles, representados por las naciones no judías que rugían diciendo crucifíquenlo, especialmente los romanos. Pero también estaban allí el pueblo de Israel, los líderes religiosos y parte de ese pueblo que no entendía. Este acuerdo entre enemigos, porque entre ellos tenían muchas diferencias, muestra que el rechazo a Cristo fue universal. Y fue hecho tanto por los judíos, porque nos han enseñado que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Y eso es verdad. Pero acá estoy demostrando que Jesús fue crucificado por un acuerdo universal, donde estaban judíos y estaban gentiles. Porque gentiles son aquellos todos que no son judíos. Y Roma representa a aquellos que no eran judíos. Estaban las denominaciones representadas por los fariseos, saduceos, escribas, los celotes y todos aquellos que estaban en contra de Jesús. Pero Jesús, en ese mismo versículo, fue presentado como el santo siervo y como el ungido, porque Él terminó santo siervo, señalado en las profecías de Isaías, cuando señala que fue un siervo sufriente, como está escrito en Isaías 53, pero también habla de un Mesías que sufrirá del pecado de todos nosotros. ¿Le hace sentido? Y ungido, que era la palabra en hebreo Mesías o Cristo en griego, implica que Jesús fue escogido y capacitado por Dios para cumplir la misión redentora de hacernos otra vez hijos de Dios. Y justamente esto es la doctrina de la sustitución. La frase en esta ciudad, también en ese versículo, refiriéndose a Jerusalén, resalta el lugar exacto donde era el cumplimiento profético, donde ocurrirían todas esas cosas, el escenario físico del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y aún así, muchos aún no lo aceptan.
Lo que sucedió con Jesús no fue casualidad, ni tampoco fue por error, sino fue parte de ese plan soberano de Dios para rescatarnos a ti y a mí. Porque Dios siempre está en control. Leemos en el libro de los Hechos, en 4:28, dice que todo lo que ocurrió fue lo que Dios había decidido de antemano. Aunque los líderes conspiraron contra Jesús, Dios usó esa maldad, y pónganme mucha atención en esto, para llevar a cabo su plan. ¿Cuál plan? El plan de redención. Justo antes de este versículo, en Hechos capítulo 4, 26, 27, que lo agrego ahorita, dice que los reyes o personas de autoridad civil se prepararon para la batalla. Si quiere me pones Hechos 4, 26, por favor. Y lo leemos en pantalla, en cualquier versión. Dice, se reunieron los reyes de la tierra. ¿Quiénes eran los reyes de la tierra? Los civiles. La gente en condición no sacerdotal. Dice allí. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Siguiente. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, refiriéndose a Jerusalén, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Así o más claro. Hubo unanimidad. ¿Acaso no es lo que el profeta José Ángel Hernández, que culmina hoy su gira por Ecuador, en Guayaquil, el cual le manda muchos saludos, que explicó el martes pasado en esta misma sala, de que Dios usa la maldad del hombre para castigar la maldad de su iglesia? Y que debemos tener la claridad que el impío que gobierne será usado para bendecir o para maldecir a su pueblo. Y que depende de nosotros como iglesia que nos unamos en unanimidad y nos humillemos como iglesia delante de su trono para que no llegue esa maldad al pueblo. ¿Acaso esta es una referencia histórica bíblica o es una referencia histórica, presente? Aunque el mundo se una contra Cristo y contra sus seguidores, Dios sigue estando en control. ¿Quién dice amén? El sufrimiento del Mesías fue parte del plan de salvación. Fue parte de la estrategia, no fue un accidente. Y nos invita a todos nosotros a tener esa valentía como lo tuvieron los apóstoles. Predicar con denuedo, sabiendo que seguimos al ungido de Dios, quien venció aun cuando parecía derrotado. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice: yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Profético, ¿no? Isaías, 500 años antes. Fue contado entre los rebeldes. A él lo llamaban rebelde. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Intercedió por aquellos que los estaban diciéndole: crucifíquenlo. Cristo fue maltratado, no fue tratado como si fuera él mismo el causante del pecado. Soportó sufrimiento físico, moral e espiritual en el Getsemaní.
y por supuesto cuando terminó crucificado. Esta expresión, ¿a qué me refiero? No puede ser suavizada. Se tenía que decir y se dijo. Es una verdad directa y profunda para nuestras vidas. En el libro de Lucas, capítulo 22, 44, dice que Jesús oró con más fervor. Y dice que en su agonía de espíritu, no de cuerpo, que su sudor caía a tierra como gotas de sangre. Y en Mateo 26, 67 describe cómo a Jesús comenzaron a escupirle en la cara y a darle puñetazos. Y el que más y el que menos lo castigó, lo hizo con una bofetada. Iglesia, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los caminos nuestros, los propios, nuestras propias agendas. Sin embargo, el Señor puso a su Hijo por nuestros pecados. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros cuando recibimos al Señor? Cuando consideramos lo que hizo Dios. En la vida de su propio Hijo por nosotros y lo aceptamos de corazón. Tiene que haber una transformación que nos sobrepone a pedir perdón. Y es cuando Dios nos hace justos, cuando ponemos esa fe en Jesucristo, en esa cruz del Calvario. Y esa es la única verdad que debe haber entre nosotros. Esa verdad gloriosa que nos hizo ser justos a nosotros cuando no lo merecíamos. Iglesia, el corazón del Evangelio es la doctrina de la sustitución. Cristo fue perfecto, sin pecado, completamente obediente y justo. Y la redención justamente es el corazón de la palabra que Él dejó. Y su esencia, el sacrificio sustitutivo de Cristo por ti y por mí. Iglesia, es momento de ser reconciliados con Jesús, con Dios. Él nos promete agua viva y quiero que pongan mucha atención en esta última parte. Cuando se celebraba o se celebra el Festival de los Tabernáculos, pero estamos hablando en la época de Jesús, en el último día Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo aquel que tenga sed puede venir a mí. Imagínense esa posición de Jesús delante de aquellos religiosos. Pero ¿por qué Jesús interrumpe este acto tan sagrado del Festival de los Tabernáculos, gritando a todo pulmón esta frase? Recordamos que en esta fiesta una de las ceremonias más importantes era la libación del agua, en la que cada mañana durante 7 días del festival los sacerdotes salían del templo, bajaban como especie de una procesión al estanque de Siloé y llenaban una jarra dorada con agua y la vertían, se regresaban y la vertían en el altar.
como símbolo de la petición de lluvia que necesitaban para la cosecha. Por eso cuando Jesús grita, el que tenga sed, venga a mí y beba, está haciendo una declaración poderosa. Jesús, estaban ellos en presencia del Jesús, del cumplimiento de esa ceremonia a la cual ellos le indicaban como una profecía. La fuente de vida estaba allí. El Espíritu Santo, aunque aún no se había manifestado en la tierra porque Él no había ascendido, lo explica perfectamente en Juan 7, 38, 39. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Todos nosotros los que creemos podemos ir a Jesús, venir y beber. Porque Él se identifica como la fuente. Pues las escrituras declaran, dice que de su corazón brotarán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que vive en tu vida y en mi vida. En Juan, capítulo 6, versículo 37, Jesús dijo: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí a tomar de su agua, y a ellos jamás rechazaré. Sin embargo, muchos de nosotros, conociendo esta historia bíblica real, no nos acercamos a la fuente y creemos que es suficiente con lo que hemos sabido o conocido de Biblia. Y quiero cerrar diciéndoles que debemos entender la conexión entre 2 de Corintios 5, 20, 21 y la fiesta de los tabernáculos. Y aquí está la perla. Recordemos que en 2 de Corintios 5, 20, 21 es el mensaje del Evangelio, donde nos señala a nosotros como embajadores en nombre de Cristo, que hemos sido reconciliados con Dios, producto de aquel inocente sin pecado que se hizo pecado. Dijimos en este texto que este es el corazón del Evangelio, porque el primer embajador que envió Dios fue Cristo. Y ese embajador vino con una sola misión: reconciliarnos con Dios. Es un llamado urgente para todos nosotros a que recibamos seriamente el sacrificio de la cruz y reconciliarnos con el Padre. Y ponga atención de cómo el corazón del Evangelio es la doctrina de la sustitución y cómo se entrelaza proféticamente con la fiesta de los tabernáculos. Durante esa época, el pueblo vivía en cabañas para recordar su paso por el desierto. Se realizaba esta ceremonia del agua, como les expliqué, como los sacerdotes salían del pueblo durante 7 días de fiesta, anhelando la lluvia para la cosecha. En el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 3, dice cómo se cantaba en esa fiesta. Dice: con gozo sacaréis aguas de la fuente de la salvación. ¿Y cómo se entrelaza? Ambas apuntan a la reconciliación con Dios. En 2 de Corintios, Pablo ruega: reconcílianos con Dios. En la fiesta del tabernáculo, el pueblo clamaba por una renovación de su relación con Dios, tanto física por la lluvia como espiritual con la presencia.
Y Jesús estaba en medio de ellos gritando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está diciendo: yo soy el mediador de la reconciliación. Yo soy el agua viva que ustedes esperaban. Yo soy el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos que celebran los judíos. Y ambas revelan a Dios. El Sukkot, en Sukkot, como ellos lo llaman, demostraba cómo el pueblo de Dios esperaba con ansia que Dios actuara sobre el pueblo. Y todas ofrecen demostración. Todo aquel que quiere agua viva, que venga a mi fuente y nunca tendrá sed. Y recordamos mucho, con mucha atención, que fue el mismo mensaje que Jesús hizo en el pozo de Jacob con la samaritana. Muchos de nosotros nos estamos alejando del Señor con nuestras propias convicciones, creyendo más en religión, como lo hicieron los sacerdotes, como hicieron los fariseos y los saduceos. Jesús te está diciendo hoy: cada vez que tú me niegas, cuando no crees, yo no puedo actuar en tu vida. Es hora de que exista una verdadera reconciliación con el Señor. Es hora de que volvamos a su fuente, para que haya lluvia en nuestra casa, para que no falte grano en nuestra casa. Yo quiero pedirles a ustedes que si este mensaje llegó a tu corazón, puedas estudiarlo y que este se pueda ser ministrado a tu vida, y no te quedes simplemente con lo que recibiste hoy. Él pagó el mayor precio por nuestras vidas. Él fue el sustituto. Demostremos que somos embajadores de su reino y que podamos hablar del evangelio real a otros que aún no creen. Y no lo hagamos en nuestra fuerza, hagámoslo con el poder de su Espíritu. Amén. El cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.